Chao. Buenas tardes, me encuentro con el doctor Eduardo Augusto Duque Cuesta, director del Departamento de Informática Educativa de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Pereira. El doctor es licenciado en áreas técnicas, magíster en comunicación educativa y doctor en educación. Lo he invitado esta tarde para tener una pequeña conversación y que si no me puede aclarar unas dudas sobre la ley 30. Esta entrevista es un requisito para la materia de legislación educativa del doctorado en educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Doctor Eduardo, buenas tardes, ¿cómo Buenas está? tardes, bien, gracias. María, gracias por tu invitación. A usted muchas gracias por acceder a ser entrevistado. Como les decía, vamos a hablar un poquito sobre la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. Igual que la Ley 115, la Ley General de Educación, para lo que es el preescolar, la básica y la media, la educación para la Ley 30 también habla de la formación del ser humano y de una formación integral, pero ya le agregamos la parte profesional. Esta ley acentúa mucho sobre la autonomía universitaria y quisiera, doctor, que usted me hablara un poquito sobre esa autonomía. Bueno, cuando se habla en la Ley 30 de autonomía universitaria, es la autonomía que se le da a las universidades, primero, para manejar su presupuesto, su propio presupuesto; segundo, para crear sus propias normas; y tercero, para autorregularse. Entonces la autonomía consiste, digamos que en esas tres cosas. Normalmente las universidades tienen asignado un presupuesto, pero es el Consejo Superior de la misma universidad la que decide ese presupuesto, cómo se maneja, cómo se invierte, cuáles son los rubros importantes y a qué le da prioridad. No es el gobierno ni un ente externo a la universidad. Segundo, las normas, los reglamentos, los estatutos de funcionamiento de la institución también son regidos por este Consejo Superior o Consejo Académico, dependiendo de las instancias o dependiendo el tipo de norma o reglamento que hay. Por ejemplo, lo que son los calendarios académicos, los reglamentos estudiantiles, profesorales, etcétera, primero surten una escala dependiendo de su impacto en la institución. Entonces primero lo aprueba, por ejemplo, el Consejo Académico y luego lo aprueba el Consejo Superior, pero no tiene que ir a otra instancia fuera de la institución para que sean aprobados estas normas. En eso es en lo que consiste la autonomía universitaria, y que la misma universidad tiene sus normas para regularse y digamos, crear su propio plan de desarrollo institucional y decidir en qué momento hace procesos, por ejemplo, como el de acreditación institucional o el de acreditación de programas. Doctor, según lo que usted me dice, entonces, ¿el gobierno tendría una parte solamente de vigilancia o tampoco tiene injerencia el gobierno en las decisiones que tome la universidad? El gobierno cumple una función de vigilancia, porque nosotros no tenemos una superintendencia de educación. Esa es una figura que se intentó crear, pero el gobierno creó el Viceministerio de Educación Superior, y ahí hay una parte de ese viceministerio que es la encargada de hacer vigilancia a las universidades, y esta vigilancia consiste en unos mínimos que se establecen en la ley. Estos mínimos los debe cumplir toda institución educativa, toda institución de educación superior, pero es el Consejo Superior el que dicta las reglas y las normas de cómo van a cumplir con esos mínimos. El resto, las universidades normalmente están muy por encima de esos mínimos, y realmente hay mucha calidad. Son muy pocas las instituciones en Colombia que de pronto no están amparadas en estos mínimos, y son instituciones que normalmente tienden a ser cerradas porque cada vez que le hacen una visita para aprobarle un programa, pues no va a cumplir con esos mínimos. En nuestro sistema educativo hay dos entes, uno que se llama el Consejo Nacional de Acreditación y otro que se llama el SACES, que son los organismos encargados del SACES de autorizar el funcionamiento de un programa,
y eso lo hace el Ministerio de Educación, y el otro el CNA, Consejo Nacional de Acreditación, que es el encargado de decir si un programa cumple con alta calidad o una universidad o institución de educación superior cumple con alta calidad para ser acreditada. Gracias, doctor. Bueno, la ley 30 también habla de unos campos de acción. Estos campos los encontramos como la técnica, la tecnología, la ciencia, las artes, la filosofía, las humanidades. ¿Qué diferencia hay entre técnica y tecnología? Bueno, cuando hablamos un poco de campos de acción en las instituciones de educación superior, hay dos términos ahí que a veces se cruzan o se traslapan. Una son las áreas de formación académica o disciplinas, que algunos lo dirían, y otro son los niveles de formación en la universidad. Cuando hablamos de los campos de formación, pues está la educación, están las ingenierías, que las ingenierías obedecen más al área de las tecnologías, etcétera. Pero cuando hablamos de niveles de educación encontramos una formación que se llama técnico profesional, una que se llama tecnólogo, una que se llama profesional universitario, que ahí están los licenciados, los ingenieros, ¿cierto? Los administradores, hacen parte digamos, de este nivel educativo. Sin embargo, cuando hablamos de niveles educativos técnicos profesionales, estamos hablando de niveles educativos que hacen énfasis en el saber hacer de algo. Mientras que cuando hablamos ya de los campos de formación, por ejemplo, tecnológicos o profesionales, ya no hacen tanto énfasis en el saber hacer de algo específico, sino en la reflexión de cómo se hace y cómo hacerle cambios a eso que se hace para mejorarlo e ir, digamos, generando nuevas tecnologías o formas de hacer las cosas, que se puedan generar innovaciones, que se puedan generar incluso hasta innovaciones que nos conlleven a obtener patentes. Entonces es más o menos la diferencia. Cuando hablamos de técnica y tecnología, entonces estamos hablando también, en el sentido estricto de la palabra, que la parte técnica tiene que ver con un saber hacer de algo específico en un puesto de trabajo, mientras que cuando hablamos de tecnología estamos hablando ya de una reflexión de cómo mejorar algo, de una solución, un problema del hombre, y de cómo apropiar esa tecnología para generar unas diferencias que normalmente desde el punto de vista económico se llaman diferencias productivas, pero que desde el punto de vista humano quiere decir, más que ser productivo, es cómo hacemos en nuestra sociedad para avanzar y llegar un poco más allá de donde estamos. O sea que el tecnólogo es de transformación. El tecnólogo realmente es un transformador como título universitario, es un transformador, pero cuando hablamos del tecnólogo, desde el punto de vista de comparar la tecnología con la ciencia, estamos hablando que la tecnología es algo así como el instrumento que utilizan todas las ingenierías para desarrollar su potencial. Muchas gracias, doctor. Bueno, en Colombia existe una institución de Servicio Nacional de Aprendizaje llamado SENA. En SENA anteriormente se daba un certificado de actitud profesional a los estudiantes, o sea, un CAP, y ellos salían graduados de técnicos. Ahora ya no salen con ese certificado de actitud profesional, sino que ya salen con una certificación de tecnólogos. ¿Es este tecnólogo el mismo que sale de la institución de educación superior? Bueno, digamos que en el sentido estricto de la palabra, según la ley 30 y según los requerimientos del ministerio, debía ser el mismo tecnólogo. Digamos que el SENA, el Servicio Nacional del Aprendizaje, tiene una gran responsabilidad social con las empresas, que son las que le dan los recursos para que se sostenga. Una parte de la nómina de todas las empresas, un porcentaje, va directo al SENA, precisamente para hacer una formación que pueda darle respuesta a las necesidades de las empresas. ¿Qué hizo el SENA? El SENA anteriormente sacaba unos chicos con un certificado de actitud profesional que se demoraba más o menos entre 2 y 3 años en salir, y eran chicos que salían muy bien formados, muy bien preparados, porque durante este tiempo se dedicaban a aprender a hacer muy bien un oficio específico.
por ejemplo, los que trabajaban motores diésel, durante este tiempo se dedicaban a armar, desbaratar motores diésel, a analizar por qué funcionaban, a mirar las respuestas, a mirar los tipos de problemas que podían tener, cómo mejorar su funcionamiento, etcétera, y salían muy bien preparados. Hoy en día cambiaron esa formación de CAP, que la hay pero ya en muy pocas áreas, por un título que se llama tecnólogo y salen en año y medio, diferente a lo que hacen normalmente las instituciones universitarias que lo sacan a 3 años. Estos chicos que salen en año y medio más medio año de práctica laboral en una empresa, realmente, siendo realistas, no están saliendo bien preparados. ¿Por qué? Primero, disminuyeron el número de horas que se dedicaban al trabajo específico. Es decir, ya no son tan buenos para armar y desbaratar un motor. Segundo, se le agregaron una cantidad de asignaturas teóricas que, si bien son importantes para el nivel de aprendizaje y para lo que ellos van a salir a hacer en el medio, quedan un poco cortos porque no hacen un buen proceso de ciencias básicas, o sea, disminuyen las horas que tenían para hacer el proceso, por ejemplo, de desbaratar y armar bien un motor, y le colocan unas horas para matemáticas. Pero estas horas para matemáticas no son suficientes para que ellos alcancen a tener una competencia de solucionar, por ejemplo, fraccionarios, hacer reglas de tres simples buenas, manejar casos de factorización básicos, cosas por el estilo, no lo alcanzan a hacer. Entonces casi que es un tiempo perdido. Y así ocurre con otras asignaturas como las humanidades, porque estos muchachos, cuando uno mira las pruebas, Saber Pro, son los peores en escritura, los peores en matemáticas, los peores en razonamiento cuantitativo y otras asignaturas distintas al área específica donde están trabajando. Entonces, ante la ley, por la aprobación que les da el SACES, son equiparables los títulos, pero cuando uno va a mirar, realmente deja mucho que desear. Gracias, doctor. En las universidades públicas obtienen su presupuesto a partir del gasto público. Las universidades privadas, ¿cómo hacen para sostenerse y de dónde obtienen ese presupuesto para su funcionamiento? Bueno, realmente las universidades públicas no sobreviven con el presupuesto que les llega del gasto público. En la mayoría de las ocasiones, este presupuesto no les alcanza ni para el 25% de su gasto. ¿Qué tienen que hacer las universidades públicas para poder sobrevivir? Tienen que incluso competir con sus propios egresados, salir a hacer convenios con el Estado, salir a vender productos, salir a participar en convocatorias de proyectos donde pelean junto con las empresas de determinados sectores, pelean por una tajada en ese mercado. Entonces, a las universidades públicas les toca hacer eso para poder sobrevivir, porque es que el presupuesto que les llega del Estado no les alcanza muchas veces ni para el 25%. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que reciben por matrícula es una cantidad muy baja, dado que las universidades públicas tienen que tener unas matrículas subsidiadas. En las universidades privadas organizan su presupuesto basado en el cobro de matrícula. Entonces las universidades van a abrir un programa nuevo. Cuando van a abrir un programa nuevo, sacan todos los costos, cuánto le valen los profesores, cuánto le vale el director, qué margen de rentabilidad tienen que dejarle a la universidad para la reinversión en la misma, porque se supone que eso no es para utilidad sino para reinversión. Entonces, basado en eso, dicen, el semestre vale, no sé, $1,000, $2,000, $3,000 vale un semestre. Entonces, porque eso es lo que nos da el cálculo que hicimos, y mínimo en cada corte tenemos que recibir, no sé, 15, 20 estudiantes, y si no lo recibimos, pues vamos a estar por debajo dando pérdidas. Entonces las universidades privadas hacen eso. Aún así, las universidades privadas también hacen otros procesos. Por ejemplo, cursos de educación continua al interior de la universidad para sus propios estudiantes, para las personas de afuera, y también participan en esas convocatorias con el gobierno para también coger una tajadita de esos recursos que están ahí en esas convocatorias, por los cuales también aspiran las empresas privadas y las universidades públicas. Entonces las universidades privadas también aspiran a coger un pedacito de esa tajada
para hacer también procesos de autosostenimiento. Doctor, muchas gracias por su compañía, por aclarar muchas dudas que tengo sobre la Ley 30. Muy formal por estar conmigo esta tarde en esta entrevista. Con mucho gusto, Luz María, y bueno, con mucho gusto, cualquier duda será, hasta donde tenga conocimiento, será atendida e interpretada desde mi punto de vista. Gracias.